Entre Mentes, tu podcast favorito. Amigos, como dijimos, estamos de lujo en el podcast. Él es Jaime Rodríguez, psicólogo ecuatoriano con Latinoamérica. Ha estado en casos donde la arqueología se encuentra. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro podcast. Gracias. Un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que están ahora mismo escuchando este programa. Jaime, vamos a hablar un poco de arqueología y la Cueva de los Tallos. Nosotros tenemos entendido que usted tiene una amplia experiencia. Para nuestros amigos que conocen, ¿podría hablar un poco de la Cueva de los Bueno, primero que no es ninguna cueva, ¿no? Cuando usted dice cueva, la gente entiende algo de proporciones muy pequeñas. Esto no es una cueva, este es un mundo subterráneo, un mundo intraterrestre. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros, a donde nadie ha llegado al final todavía, ¿no? Los ladrones estos, los ingleses, cuando se metieron ahí a robar, llegaron hasta 13 kilómetros con todo su equipo que tuvieron, ¿no? Y es que eso no puede ser una cueva, eso es un mundo intraterrestre. A mí ya no me gusta mucho hablar de este tema porque aquí solo hay puro cosas malas nada más, aquí no hay nada bueno. Entonces aquí no se puede generar un buen ambiente siquiera porque traigo a colación la realidad, y cuando uno trae a colación la realidad, pues tiene que chocarse contra toda esta mala vibra que le han metido la codicia, sobre todo la codicia del ser humano, ¿no? Bueno, esto tiene 5 aristas, esto tiene 5 aristas. La primera arista es la de su descubridor, que es Juan Morís, ¿no? Ah, este es un húngaro argentino que vivió acá en Ecuador la década de los 60, de los 70, y él tenía una conexión muy especial con algunas personas que le brindaban muy buena información. Entonces eso le permitió a él aventurarse a la jungla, ¿no? Ya a la selva, en medio de la nada, donde no hay trochas, no hay caminos, no hay absolutamente nada. Esto se dice fácil, pero vivirlo ahí es cuando pues la gente podría entender. Quienes han visitado la selva ecuatoriana saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces él se aventuró y descubrió, bueno, él descubrió este mundo subterráneo y encontró cosas extraordinarias, ¿no? Voy a resumir esto porque esto es larguísimo. Y cuando él regresaba a Guayaquil, porque él vivía en la ciudad de Guayaquil, él venía meditando sin duda, digo yo, en la codicia del ser humano, que es lo que despierta y lo que lleva a medias verdades y a medios entenderes, ¿no? Porque ya ve lo que está pasando ahora con este asunto de las momias, o sea, yo no me quiero referir a las momias, me quiero referir a cómo se descubren las momias. Las momias de Nazca se descubren por los huaqueros. Los huaqueros, ellos son los que andan rebuscando en la tierra, pero ellos no buscan momias, a ellos no les interesa la arqueología, a ellos no les interesa, a ellos les interesa el oro que puede haber ahí, o sea, es el único interés que ellos tienen es el oro. Por eso yo digo la codicia. Entonces Maurice sabía que ahí había una buena tajada de codicia que iba a contribuir para que se pierda la historia mismo que nos puede contar Tallos, ¿no? Entonces él, actuando con la mentalidad de 1960, bueno, tal vez un poco antes también, eh, y actuando, yo diría, noblemente,
fue a una notaría, que es lo único que uno podría hacer para dejar constancia de este descubrimiento, para que quede notarizado lo que él ha descubierto. Entonces ahí deja constancia de todos estos elementos que habían en el interior de Tallos, ¿no? Y al hacerlo así, pues empieza un gran despliegue de mediático de información que a lo mejor usted no lo entiende porque usted es muy joven y muchas de su generación, apodados ahora los millennials, no lo van a entender porque habría que entrar en la lógica que usamos los viejos para entender esto, ¿no? Honestidad. Entonces ahí se tocó con el primer problema, gran problema, el sistema mediático. Entonces, para entonces, lo que más se usaba para transmitir la información eran los periódicos y las revistas. Periódicos, revistas y la radio. Recién empezaba a hacer sus primeros apariciones la televisión, ¿no? Ya había televisión aquí en Ecuador. Entonces, el sistema mediático empezó, como siempre, a ponerle de su propia cosecha para vender los periódicos. O sea, así como hoy día existen los youtubers hablando cualquier tontera para ganar puntos y ganar dinero en el internet. Bueno, en esa época los youtubers eran los periódicos amarillistas, sensacionalistas, ¿no? Que por más de línea recta que tenían que vender los periódicos y necesitaban poner un titular que atraiga a la gente. Entonces, ahí se enteran, una revista le entrevista a Juan Morís y mandan el despacho a Alemania y llega a toda Europa a través de esta agencia F. En esa época se utilizaba el Telex, me acuerdo, el Telex, que era el medio de comunicación internacional que existía, el Telex, no había otro. Entonces, llega a Alemania y esta revista Der Spiegel pone 2 páginas completas sobre este descubrimiento acá en Ecuador. Entonces, llega este artículo a manos de el historiador Erich von Däniken, y von Däniken en una semana estuvo acá en Guayaquil con su fotógrafo, porque en esa época se estilaba llevar fotógrafo o camarógrafo ya, porque recién estaban haciendo la televisión, pero él vino con su fotógrafo. Y aquí se produce el primer gran engaño que le hacen a Morís. Morís, como no tiene la mente de empresario, ni de literato, ni de nada de esto, sino de investigador nato, y esto lo sabía von Däniken, entonces von Däniken le hace una propuesta a Morís y le dice, dame toda la información, yo voy a Alemania, yo doy 2, 3 conferencias y te reúno plata para tu trabajo de investigación. Entonces Morís dice, buenísimo, ya, o sea, actuando honestamente Morís. Entonces, cuando fue Juan Morís, en la segunda expedición que hace Morís, que lleva ya a 7 personas, que están en mi documental por ahí, las 7, este, lleva, va con el director de la policía de turismo que había en esa época. En los años 60 existía la policía de turismo aquí, que se encargaba de proteger a los turistas. Usted llegaba con su grupo a un hotel, llamaba a la policía de turismo, le asignaban un turista para que le lleve, les proteja, les cuida. Era una buena manera de manejar la cosa, el turismo, ¿no?
Entonces, el director de esta policía, el señor Gastón Gastón Fernández, este, le acompaña a Maurice y él va con una buena cámara y toma fotos, tanto del viaje, de la travesía, como del interior de este mundo subterráneo, ¿no? Entonces, Maurice le convence tanto a Gastón como a Juan Maurice para que les dé las fotografías, todas las fotografías. Ellos se la dieron, pero ellos se quedaron con los negativos. Entonces, ahí pasa la historia, es larguísima y resulta que se va, von Däniken de regreso y escribe un libro con esta historia que con 6 traducciones en 6 idiomas se vendieron 22 millones de libros. Se llamó El oro de los dioses y no le dieron un peso a Maurice, un peso hasta el día de hoy. Ya Maurice está bajo tierra, ¿no? Von Däniken yo lo he encontrado 2 veces por ahí, le he encarado incluso, ¿no? Yo tuve una confrontación con él en una frontera tripartita allá en Alemania, que es entre, entre Holanda, Bélgica y Alemania. Se llama Aquisgrán. Aachen le llaman los alemanes. Aquisgrán. Ahí me lo encontré y ahí le increpé. Y la segunda vez lo increpé aquí en Ecuador, cuando él andaba con un poco de turistas, porque tiene ese negocio, andar llevando a los turistas de arriba abajo, ¿no? Entonces lo increpé aquí también. Jaime, ¿y qué Y, le qué bueno, mire, la verdad es que esta persona sabe que cometió un error, sabe que cometió un error, sabe que se aprovechó de esta gente, que distorsionó la historia, porque todo lo que puso en el libro, el 50% es mentira, incluyendo la contraportada. Si usted ve la contraportada del libro, dice Maurice y yo a la entrada de la cueva de los Tallos. Y eso es mentira, él nunca viajó al oriente. Ese fue un viaje que Juan Maurice le llevó a Cuenca, de Guayaquil a Cuenca, iban en su auto con ya? su fotógrafo, iban para presentarle a Crespi, porque Crespi tenía algunos vestigios que habrían sacado del interior de ahí, los indios coangos. Esa es otra arista que tiene este tema, es los indios coangos, luego lo explico. Entonces, Hasta en la portada y contra. claro, claro, en la contraportada le pone, esa cuando venían acá a Guayaquil, paran en un sector que se llama Ducur, ¿no? Que era la mitad del camino, y ahí a la vera del camino, sentados ahí un rato descansando, los caminos eran de tierra, se toman una foto. Y esa es la foto que pone al dorso del libro diciendo Maurice y yo a la entrada. Sí, nunca fue al oriente. Mentira tras mentira, todo eso. Bueno, esa es la segunda arista que tiene este, eh, este capítulo triste de Tallos. La otra es los indios coangos y Crespi, ¿no? El cura Crespi. Yo tenía por aquí, es que yo no sabía de qué usted me iba a preguntar. Bueno, mejor que no sepa, porque es por honestidad con el auditorio. Pero yo tenía por aquí unas fotos que, bueno, luego se las puedo pasar, o usted puede ver un documental que hice el otro día, ¿Ya? que se llama Engañaron a Crespi, ¿no? Dedicado solamente a este cura, un cura bueno, un cura muy bueno. Yo le conocí, yo sé que es un cura bueno, de los pocos curas buenos que he conocido en mi vida. Creo que he conocido 3 o 4 no más. Todo el resto son, bueno, no voy a entrar en ese tema para no dañarme la mañana. Mire, mire, Crespi era un cura botánico que vivió allá en la selva con los indios coangos y les enseñó a hacer las medicinas, les enseñó a hacer las medicinas con las hierbas del oriente. Entonces eso para ellos era pero pieza, pues, o sea, cómo mezclaban la una hierbita con la otra y cómo se curaban y cómo se...
Entonces, ellos eran agradecidos, porque si algo tienen estos indios es que son agradecidos, ¿no? Y entonces, cuando ya le dan el pase a Crespi acá a Cuenca, al templo de María Auxiliadora, entonces, le venían a visitar una vez al año y le traían regalos que sacaban de dentro de este mundo subterráneo, tallos. Sí, y le traían láminas de oro, le traían cosas. Crespi era un tipo totalmente desinteresado sobre las cosas materiales, completamente desinteresado. Mire usted anécdotas que yo cuento en el documental y le autorizo para que se descargue y publique lo que le dé la gana, no hay problema. La información debe fluir. El documental se llama Tallos, un mundo intraterrestre, 1 de 10, 2 de 10 y así. Bueno, resulta que este, ahí le trajo, habló con Crespi, tomó fotos, a Crespi le hizo coger latas y todo, y tomó fotos y todo. Bueno, ese del oro de los dioses, eso puso en la portada a Crespi, ¿no? La otra arista es la incursión de los ingleses de Scotland Yard aquí en Ecuador para robarse todo lo que había ahí adentro, planificado por un señor llamado Stanley Hall. Stanley Hall era un agente de Scotland Yard al servicio de la reina, ¿no? Y entonces él vino aquí supuestamente como un expedicionario que se iba a quedar 7 días en el Ecuador y se quedó 27 años y nadie, bueno, hasta que yo hice el documental llevaba 27 años y nadie sabía de qué vivía y vivía muy bien, ¿no? Bueno, entonces vino a planificar todos los militares ecuatorianos el gran robo, ese es el robo del siglo. Entonces los militares apoyaron, incluso hasta le prestaron los helicópteros Puma que tenían para ir ahí. Se metieron con todos estos ingleses, se metieron como 120, no dejaban entrar a los ecuatorianos para nada, solo ellos, ¿no? Entonces entraron con equipos muy especiales y se llevaron 7 cajas clavadas. Nadie sabía lo que iba dentro de esas cajas. 7 cajas clavadas, ¿sí? Sacaban al helicóptero, del helicóptero a Quito, al aeropuerto, y de ahí para Inglaterra se ha dicho. Ya usted ha visto cómo en Inglaterra, en el Museo de la Humanidad, están todas las piezas de todo el mundo, ¿no? Porque los ingleses han robado en todo el mundo y han robado en muchas, no solamente piezas, sino tierras y países enteros, y horrible es eso. Bueno, aquí en Sudamérica tenemos el tema de las Malvinas. Pero mire, el asunto es que se llevaron esto, que supuestamente está, no supuestamente, sino que realmente estaba declarado en la notaría primera en Guayaquil, donde el doctor Quiñones, ahí estaba declarado todo lo que estos se robaron, ¿no? Entonces, esa es una tercera arista. Claro, cada arista de estas tiene millón de detalles. Puede hablar muchísimo, pero ya le digo, ya ellos no me levantan ni una neurona porque han hecho tanta estupidez ahí, ¿no? Y tanta cosa mala. Entonces, esto de los ingleses vamos a decir, un episodio trágico en este mundo subterráneo, ¿no? Luego tenemos el caso donde que le damos bastante importancia porque esto sí nos permitió esclarecer en algo la historia mismo y es la, el seguimiento que le hizo a todo el episodio el doctor Gerardo Peña Mateus. Si existe alguna persona en este caso de Tallos que sabe absolutamente la verdad, es el doctor Gerardo Peña Mateus. Yo tuve una entrevista con él de 2 horas y me mostró toda la documentación que me pidió con cartas, documentos. O sea, Peña Mateus
ya no está entre nosotros, pero fue la persona con mayor conocimiento. Él hizo un libro de 600 páginas. Lo escaneé y lo puse aquí en la biblioteca. Usted puede ver las fotografías, el libro y todo. En navegantesdelcosmos.es, vaya a biblioteca y descargue ese libro. Ahí tiene usted todas las imágenes, la fotografía y la historia verídica. Es el único libro que realmente habla la verdad sobre ellos, el único. El resto le ponen de todo, ¿no? O sea, hay gente allá en Argentina hablando puras tonteras, gente que nunca ni siquiera ha visto la caverna esta, eh, bueno, no, ni voy a dar nombres porque cansado de estar tonteras. Entonces, esa es la persona con mayor conocimiento en este país, digo yo, y del tema tallos, que ya no está entre nosotros, pero ni siquiera el libro que él escribió me quisieron prestar, entonces tuve que tomar 600 fotos página por página y ponerlo ahí en la biblioteca. La cosa es que yo quería que la gente tenga acceso a esto. Don Jaime, le quería hacer una... ¿Qué cree usted que las personas que van en busca de la verdad encuentran siempre? Porque los que buscamos la verdad, de verdad, no usamos la codicia, eh, ni el ego. O sea, hay dos factores que son venenosos en este tema de la investigación con el que nos encontramos nosotros ridículamente expresado y es el ego y la codicia. Entonces, esos son muros para nosotros porque nosotros honestamente buscamos la verdad, queremos llegar a la verdad, claro, de acuerdo a nuestra capacidad de discernir, pero siempre ahí se mezclan los intereses, sobre todo cuando hay una historia que puede cambiar los libros, ¿no? Lo que nos han enseñado. Pero claro, lo que hubo en Tallos, mire, le voy a decir mi apreciación personal. Lo que pasó en Tallos, lo que hubo en Tallos, es tan antiguo, pero tan antiguo que nadie, absolutamente nadie lo va a poder determinar. Nadie. Lo que sí queda claro es que ahí habitaron seres de 7 metros de estatura. Es lo único que me queda claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí adentro, adentro, profundo, hay una grabación en bajo relieve de un ser de 7 metros, ¿no? Y al lado otro, y pintado, en un lugar donde usted prende un fósforo y se apaga, porque los niveles de oxígeno son mínimos. Entonces, ahí ya se perdió, eso está perdido, esa historia está perdida. Es como la historia de los gigantes. Aquí en Ecuador tenemos la historia de los gigantes, de 7 gigantes que descendieron, ¿no? Y ¿a quién le importa esta historia? ¿A quién le importa si el principal problema que tienen quienes manejan el sistema, quienes manejan esta pecera en la que vivimos, es que usted no piense, no piense. O sea, la peor arma que tiene el común ciudadano de la calle es pensar. Entonces, cuando uno piensa, cuando uno ve el mundo en 360 grados, se topa con estos muros y cuando se topa con estos muros, no hay argumento que sirva porque ellos manejan el sistema mediático y te van a tirar todas las piedras encima, ¿no? Entonces, sí, dígame. Jaime, yo... A ver, los gigantes del Ecuador son de 7 metros. Eso está completamente establecido. Incluso tenemos pruebas, tenemos muestras, tenemos esqueletos, que también, fíjese, el único esqueleto, bueno, eso tiene otra historia, pero el único esqueleto de un gigante que se recuperó casi completo aquí, fue a parar donde Eric von Daniken. Eric von Daniken tiene un museo gigantesco ahí en Suiza que se llama Mystery Park. ¿Qué relación tenía él con más que todo? No, no, bueno, la historia le llevó allá. Ahí sí no tuvo nada que ver von Daniken. Cuento rápido cómo fue la historia. Acá en la provincia de Lojas, en el sector de Changay Minas, unos campesinos estaban cavando un hueco para hacer
un pozo séptico y cuando estaban cavando le dan a una olla. Pensaban que era un entierro porque acá los entierros son en esas ollas de barro grandes, ¿no? Y entonces empiezan a excavar y se encuentran con un cráneo gigante, un cráneo. Entonces corren asustados donde el cura de la parroquia y el cura viene y dice, bueno, vamos excavando y cogen y sacan todo ese. Y ahí hay una larguísima historia cuando yo llego y el cura me quiere vender el esqueleto en 10 millones de sucres y yo no le quise comprar por alguna razón, yo le regateaba, me pareció muy caro, él me pedía, pero no me quiso rebajar ni a 9 siquiera. Me decía porque él tenía 5 hijos, ya estaba viejo, él quería dejarles una herencia. Y bueno, entonces, le compró un amigo mío que llamaba Soltan Seller, de la gallada, de la juerga de Juan Morís, amigos, compañeros y arqueólogos y todo eso. Le compra, lleva los huesos a la casa de allá de una amiga mía en Guayaquil, en el sector de Las Peñas. Ella se llama Yela Lofredo de Klein y ahí guardaba los esqueletos, el esqueleto. Y por esas cosas raras de la vida, a la semana se muere. Se muere Soltan Seller y su hijo, el que estaba en California, viene acá a llevarse el menaje de su padre de la casa, coge un contenedor y mete todo el menaje, incluidos los huesos, ¿no? Y se lo lleva a California. Entonces, el hijo de Sellers sabía que a quien le podía vender era a Von Daniken, y el hijo de Zoltan Sellers le llama a Von Daniken y él le vende los huesos a Von Daniken. O sea, ahí no tuvo nada que ver directamente Von Daniken, sino fue una compra, ¿no? Yo estuve metido en ese negocio, incluso tengo hasta ahora los documentos de la compra del esqueleto. Bueno, entonces, y estos gigantes están registrados en los libros de historia de las crónicas de Indias que hicieron los españoles cuando vinieron aquí a avasallar, ¿no? Entonces, están en los escritos de Cieza de León, de Pedro de Siena, de Garcilaso de la Vega, del cura Valverde, están. Ahí constan los gigantes. Incluso un gigante mató a un indio muy conocido aquí habitaba en la península de Sumpa, el indio Otoya, hermano de Quitumbe, Otoya, lo mató. Y ahí dice en la historia, y el gigante mató a Otoya, clarito. Bueno, entonces, todo esto ya es historia que se ha perdido en el tiempo, que a nadie le interesa. Los políticos, usted sabe, están interesados en lo suyo, la economía, el dinero, el robo y toda esa porquería en la que se meten todos los políticos, ¿no? Entonces, mientras hay el ego y la codicia, va a ser difícil avanzar honestamente en un trabajo sobre esto, ¿no? Sin investigación. Y mucho peor si es que los estamentos que rigen supuestamente el conocimiento están maniatados, ¿no? Mire el tema del Smithsonian. Cuando nosotros mandamos un pedazo de fémur, porque ahí en la historia yo les muestro que me robé un pedazo de fémur pequeñito del cura y mandé al Smithsonian. Incluso hicimos un programa de televisión y mando al Smithsonian. El Smithsonian dice que era hueso de mamut. Claro, yo no tenía el poder económico, digo, para enfrentarme al Smithsonian, pero 10 años más tarde, 20 años más tarde, un arqueólogo poderoso en Norteamérica, con mucho dinero, que descubre huesos de gigante y que le dicen lo mismo, le metió su juicio al Smithsonian. Él sí pudo hacerlo. Y entonces el Smithsonian, perdón, la Corte Federal le obligó al Smithsonian a retractarse y a decir la verdad. Yo tengo el documento por ahí. Y el Smithsonian tuvo que aceptar la verdad que estaban mintiendo. Y dice la palabra mentimos, señores, mentimos en los exámenes y análisis de huesos de gigantes y dijimos que eran de mamuts. Mentimos, eran de gigantes. Jaime, algo de la... Mire, lo que basta a esos poderes son las ideologías. Ahí está el problema.
El problema está en las ideologías. En el tema de los judíos ya sabemos que ellos quieren erguirse como la raza primigenia, la primera raza en este planeta, que eso es un cuento que se inventaron, o sea, la historia de Adán y Eva y todo. Yo escribí un libro hace 40 años que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, porque los que los crearon a ellos fueron extraterrestres, eso está más claro que el agua. Entonces, claro, ellos, cualquier historia que pasa de 6.500 años no la aceptan. Y ellos son dueños del Smithsonian, ellos manejan el Smithsonian, como manejan muchas otras cosas. Claro, Entonces, ellos frenan la historia porque esto tiene que quedar así y la gente tiene que estudiar y para eso tienen el brazo armado del Vaticano para que digan que sí, que los judíos son la primera raza y el cuento de Adán y Eva y toda esa historia, ¿no? Y usted llega, nace aquí en América Latina y absorbe esa horrorosa herencia cultural, ya se queda pensando así. claro. Para cerrar, la cueva de los tallos, con el equipo, prácticamente, Sí, ¿por qué cree sí. usted que sucedió? Yo entrevisto, esa es la quinta faceta, el corte religioso, ¿no? Yo entrevisto ahí al director de los mormones aquí en Ecuador. Ellos tienen en alguna parte de la historia cuando el ángel Moroni se comunica con Smith y le dice la historia y todo eso, el libro de los de las vestiduras blancas, el libro blanco de los seres de las vestiduras blancas, algo el libro blanco. Los mormones asumen que ese conocimiento estaba ahí, ellos. Eso es lo que ellos asumen. Por alguna, no sé, hay un libro que les recomiendo que se lea de los mormones que habla de esto. Se llama La perla del gran precio. Es de los mormones. Y ahí habla de ovnis, de extraterrestres. Entonces, ellos tienen mucho interés. Incluso ellos tienen, al igual que el Vaticano, un equipo de operaciones psicológicas, ¿no? Ya sabe que esto es un imperio. Esto, los mormones, es el negocio, pero fuertísimo. O sea, es cualquiera de estos que anda por ahí con sus iglesias, que el último, que el adventista, que el no sé qué, que se quedan chiquitos frente a los mormones. Tienen un capital gigantesco. Y entonces ellos, pues, manejan equipos sofisticados de última generación, incluso sé que tienen un satélite para escanear el planeta y todo el asunto, ¿no? Entonces, ellos, pues, interpretan a su manera la religión y ellos creen que el Santo Grial, como es para los católicos, estaría ahí para ellos, ¿no? Ese libro. Jaime, no le puedo dejar. ¿Qué opinión tiene usted de este tema que está acá? En antes, Bueno, pero mire, en el tema de los ovnis y todo eso, o sea, 17 países lo aceptan oficialmente y no hay nada nuevo. Ustedes mismos tienen el CFA se ha pronunciado varias veces oficialmente. Yo le he visto a Bermúdez dando declaraciones oficiales, eso es una declaración oficial. ¿Y por qué no hicieron todo el revuelo? Porque es Chile, que no es Estados Unidos. La gente tiene ese pitiyanquismo metido en la cabeza. No, ¿qué pasa? O sea, 17 países aceptan. La misma Inglaterra, que es la madre putativa de Estados Unidos, y no aceptó esto hace más de 20 años, con documentos en mano, ¿no? Y no se le ha dado el revuelo. ¿Por qué la gente sigue esperando que el país más mentiroso del mundo les diga la verdad? ¿Por qué? Es una idiotez eso. Así es que, mi amigo, yo creo que hemos pasado demasiado tiempo hemos perdido dándonos la vuelta entre si será verdad, será mentira, esto de los ovnis, ¿verdad? Cuando ya debimos haber ido a otro nivel, porque esto de la ufología es como un edificio de 15 pisos en donde en cada piso hay un nivel de información
diferente y superior, ¿no? Y seguimos en la planta baja, en esto de los avistamientos, que el ovni, no, que una lucecita, no, sí, que es así, discusiones tontas, cuando hoy en día tenemos la computación gráfica tan sofisticada que nos permite determinar la realidad de lo que está captando la cámara en 5 minutos, hombre. Trámite que antes nosotros nos tomábamos 2 semanas y llevábamos el negativo a Panamá, a la Kodak, a que dé certificando si es verdad, si no. Y de ahí nos íbamos a Phoenix, Arizona, con Jim de Latoso, quedé haciendo los análisis con el microdensitómetro computarizado de rayos láser, luego el filtro de paso de banda, luego el termograma, nos llegábamos, máquinas, cuartos y cuartos con máquinas, pagábamos 1,200 por cada análisis. Ahí no asomaban los escépticos a ponerse con un peso, ¿no? Ahí nos bajábamos solitos. Y luego, después de todo eso, regresábamos acá, hacíamos una rueda de prensa, y ahí salía mentira, dice, eso es mentira. Los escépticos no tienen otra palabra que no sea mentira. Usted no se ha fijado por qué no existen programas que, que utilicen el otro polo de los ufólogos. Es decir, yo hago un programa, por ejemplo, hoy, demostrando a ustedes, por ejemplo, para hablar en chileno, el caso Paihuano, por ejemplo. Y les digo, vean, señores, aquí está toda la historia de Paihuano. Isla de Friendship, mire, aquí llevaron a este señor, lo curaron, esto existe, esto es real, este señor no era un mentiroso, ya, y así empiezo a poner argumentos, ¿no? O sea, no existe un programa que diga lo que dice Rodríguez es mentira por esto, por esto, por esto. No hay. O sea, debería haber esta gente de los escépticos que le dediquen el tiempo, el dinero, la inversión humana que nosotros le dedicamos para que refuten, pues, mire, hay 2 clases de escépticos. Yo tengo amigos escépticos que son geniales, ¿ah? Que incluso los argumentos que ellos han dado me han servido a mí como herramienta para mi investigación, para decir, bueno, este loco está argumentando bien, ¿ah? Vamos a entrarle a esto, ¿ya? Pero hay otros que son de la línea duras, ni viendo creen, ni viendo. ¿Sabe quién era uno de esos? Bermúdez. Por eso yo no tenía ninguna esperanza en el CFA. Yo estuve con Bermúdez en el 2000 ahí en Cerrillos, en Santiago, en un almuerzo, hablando de este tema antes de ir acá, pero superaron mis expectativas. El CFA superó mis expectativas. Yo estoy complacido con ese trabajo. No así otros países que es una porquería. Porquería, como el caso de Uruguay, donde tienen ahí gente de la Fuerza Aérea sentada 30 años con Ariel Sánchez a la cabeza. Y usted va a un congreso y lo ve a Ariel Sánchez hablando idioteces. Cuando usted le entrevista y le dice, bueno, ¿y cuál es la conclusión? Bueno, dice, hemos concluido de que es un fenómeno lumínico. 30 años, Para para que me claro. digan, pues Dios, yo tengo videos de ahí de Uruguay, ahí están, con análisis, con todo, vea aquí, sin ser uruguayo ni estar, y así hay países y otros donde están este juego de intereses, no, parece que Brasil está a un paso ya de entrarle al asunto. Brasil también se reunieron en el Congreso hace 2 años y hicieron público el asunto. Bueno, esperemos. Mire, este es un tema que está siguiendo un proceso. Yo respeto ese proceso, soy parte de ese proceso, yo también. Yo he estado sometido al escarnio, aguanto las idioteces de la gente, no hay problema, bien, así tiene que ser, hasta que llegue algún día en que este tema se socialice, como se han socializado tantos otros, ¿no? Jaime, y mire, yo investigando, encontré un caso, te quería preguntar, ¿es embajador extraterrestre? Embajada de Ecuador a Perú. O sea, ¿sabe que me llamó mucho la atención porque hay casos de acá en Chile que nosotros Mire, encontramos un mire, par de... mire, este es el caso. Descárguese gratuitamente el libro, se llama Diplomacia Extraterrestre. Yo lo escribí, 7 años me tomó
hacer esto, 7 años. Coja ahí a ver, para terminar, porque ya me tengo que ir. Mire, pero vea cómo se dan las cosas. Esto es larguísimo, tiene millón detalles, pero inicia con la visita de este extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima, en Perú, el comandante Banjú, ¿no? Que muy distante de lo que Hollywood nos ha querido hacer creer, que los extraterrestres son monstruos con 5 patas que vienen aquí, allá. A ver, ¿qué de monstruoso tiene este ser? Un nórdico, un nórdico. Usted lo ve por ahí paseando en Paseo Ahumada, ni bola le para. Mm. Bueno, este no solo se entrevistó con la embajada de Ecuador, ojo, 7 embajadas visitó, 7. Una de ellas, Chile, la embajada de Chile, Perú. Habló con el agregado de la Fuerza Aérea, Sabino Poulet. Averigüe quién era Sabino Poulet. La Fuerza Aérea de Chile tiene algo que es genial, me parece interesantísimo, ¿no? Y es que ellos conservan en la investigación, en el trámite, lo que ahora llaman en el Internet el hilo, dice. ¿Ya? Bueno, todo lo que habló Banjú con Sabino Poulet fue informado a la Cancillería y al Ministerio de la Defensa, con copia a la Fuerza Aérea. De Chile, estoy hablando de Chile. Producto final, sepa. O sea que no fue tan en vano la venida de... Aquí sí, porque estos militares sinvergüenzas que son los arquitectos del encubrimiento, ahí tienen represada toda la información. No quieren darle a la gente. Y cuando les he preguntado, han dicho, no estamos preparados, parados, idiota. Bueno, ¿qué le puede pedir usted a uno que tiene mire, para ser militar, para ser cura, hay que tener una descompensación química en el cerebro? Es la única forma de entender esas profesiones, porque no son normales. ¿O usted considera normal meterse en una institución a estudiar 7 años para aprender a matar a la gente? ¿Qué coño es eso? Todo está mal, todo está mal. Pero bueno, eso ya usted lo verá algún día si sale de la pecera y decide meterse en líos como yo lo he hecho. Dime Antes no se va a dar cuenta. la última pregunta, entendiendo. Ya, despídase, despídase. Tengo Eh, que irme. hay un tema que usted en una entrevista y Claro, claro, ¿qué sucede ahí? ¿Qué nos podría contar claro. de ello? Bueno, averigüe, pues ahí tiene los escritos de JJ Benítez, mi gran amigo. En una reunión bueno, ya, en cualquier reunión que se dieron, es larga la historia de este, pero estaba el agregado cultural de la embajada de España, agregado cultural de la embajada de España, de una reunión de estas que se hacía antes entre los diplomáticos. Antes los diplomáticos no eran como ahora, a dedo. Tú te vas de cónsul acá, y los negociados entre los partidos políticos. No, no. Antes se estudiaba la diplomacia. Había la carrera de diplomacia. Entonces hacían estas reuniones, ¿no? Donde aplicaban todo el protocolo y la idiotez, usted sabe, Carreño y tal. Bueno, entonces, en una de estas reuniones le invitan a JJ, que se encontraba en Chile, el agregado cultural, que había estado en un evento esa tarde con JJ, el lanzamiento de un libro, creo que era Los astronautas de Yahvé, alguna pendejada de esas, y le invita para ir a esta reunión. Y él tenía esos pases. Y van y están en la reunión. Y en esas coincidencias que no existen,
Estaba aquí parado JJ y al lado Pinochet. ¿Ya? Y entonces se da la vuelta Pinochet, JJ, y se lanza al vacío y le dice, general, con su permiso, quiero consultarle, ¿usted se ha enterado algo sobre el caso del cabo Valdés? Estaba haciendo bulla ya en esa época el tema de Valdés. Y entonces le ha dicho, le coge del brazo, le revira y le dice, me tienen vigilado. Nada más. Solo le dijo eso. ¿Ya? Pasó el evento, JJ Benítez regresa al hotel en la noche y a las 2 de la mañana le golpean la puerta de la habitación, él llama a la recepción y dice, señores, ¿qué pasa? Es las 2 de la mañana, alguien está golpeando mi habitación. Y de la recepción le dice, sí, señor, les recomiendo que abra la puerta. A Benítez asustado, pero ya el de la recepción les da, va y abre la puerta y era un militar con uniforme y todo. Le da un sobre Manila y le dice, esto le manda mi comandante. Le deja el sobre y se largó. Abajo le estaban esperando 3 más uniformados en un camión del ejército y se largaron. Esa es toda la historia. Ya, bueno. Y si quiere con los datos que le he dado, rebusque la información, rebusque, busque. Vamos a indagar. Así va a encontrar muchas cosas que le van a agradar, no solamente porque yo le diga, es que usted también involúcrese un poco en investigación, eso es bueno. Yo le voy dando ya la parte sustantiva, lo grueso del asunto. Ahora usted vea los detalles, hágale el seguimiento. Le doy una misión, si alguna vez usted quiere volver a conversar conmigo, cuénteme, ¿qué ha sabido del comandante de Sabino Paulet? Ya, Cuénteme. ¿Ok? voy a averiguar. Ahí le dejo de tarea. Jaime, Ya, mi te amigo, mando una tenga un buen fin de semana. Hasta usted. luego. Entre Mentes, tu podcast favorito.